Hola a todos, bienvenidos a un video más con Educarlos. En este video vamos a solucionar 5 ejercicios de cálculo integral sobre el tema de área entre curvas. Recuerden que pueden apoyarme en la creación de estos videos suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video y que también me sigas en todas las redes sociales que las voy a dejar escritas en la descripción del video. Tenemos entonces el primer ejercicio de este video que nos dice lo siguiente. Utilicé GeoGebra para realizar las gráficas de las curvas y igual a x a la 4 y y igual a 4x a la 4 menos 6 en el mismo plano cartesiano. Nos piden hallar los puntos donde se intersecan con 3 cifras decimales de aproximación de manera matemática y verificar los resultados con lo reportado por GeoGebra. Nos piden también describir la integral que determina el área entre las dos curvas y solucionarla paso a paso. Listo, entonces, teniendo en cuenta que vamos a hallar el área entre estas dos curvas que están acá, entonces vamos a llamarle como es. Aquí nos da el ejercicio esta y esta y. Entonces para diferenciarlas vamos a llamar a una como f de x igual a x a la 4 y a la otra vamos a llamarla como g de x igual a 4x a la 4 menos 6. ¿Listo? Entonces nos piden graficar estas dos curvas en GeoGebra. ¿Listo? Vamos a GeoGebra y vamos a graficarlas. Entonces las gráficas son, recordemos que es x a la 4 y la otra gráfica es la g de x, 4x a la 4 menos 6. ¿Listo? Y ahí tenemos las dos curvas. ¿Listo? F de x, que es la de color verde, y g de x, que es la de color rojo. El área que encierra estas dos curvas, aquí la observamos. ¿Listo? Es toda esta área que vemos acá. Y es la que vamos a calcular. Ahora nos piden también calcular los puntos donde se intersecan, ¿listo? Donde se cruzan estas dos funciones o estas dos gráficas. Entonces aquí, como nos piden también 3 cifras significativas, entonces vamos a aquí donde dice propiedades y vamos a tomar 3 cifras significativas, ¿listo? Y ahora vamos a darle clic acá y le damos donde dice intersección y ahora le damos clic a una gráfica y luego a la otra y nos muestra los puntos donde se cruzan, ¿listo? O donde se cortan, con 3 cifras de decimales, ¿ok? Bien, ahora volvamos aquí al ejercicio, ¿listo? Entonces, notemos que en GeoGebra, ¿listo? Aquí es donde nos arroja los puntos donde se cruzan, que son donde la función verde es igual a la función roja. En esos puntos, las dos funciones son iguales, ¿listo? Que es donde se cruzan. Entonces, matemáticamente podemos expresar eso como, o encontrar esos puntos, sabiendo que si las funciones son iguales, entonces podemos encontrar los puntos donde las dos funciones son iguales y en esos puntos donde se van a cruzar. Quiere decir que si nosotros igualamos la función f de x con la función g de x, vamos a encontrar esos puntos donde ellas se cruzan. Listo. Entonces igualamos las funciones para encontrar los puntos de corte. Entonces, vamos a igualar g de x con f de x o f de x con g de x, da igual, listo. Ahora, notemos acá que este es g de x, 4x a la 4 menos 6, igual a f de x, que es x a la 4. Entonces vamos a pasar este x a la 4 que está sumando, o que está positivo de este lado, lo pasamos aquí a restar. Y este numerito que vemos acá, este menos 6, lo pasamos al otro lado a sumar, porque vamos a despejar la variable x, ¿listo? Bien. Entonces, aquí notamos estos dos términos semejantes, 4x a la 4 menos 1 por x a la 4, quiere decir 4 menos 1 me da 3. Ahora este 3 pasa aquí a dividir, 6 entre 3, 2. Me queda que x a la 4 es igual a 2. Para poder encontrar el valor de x, nosotros debemos agregar aquí raíz cuarta de x a la 4 para así eliminar esa raíz con esa potencia. ¿Listo? Así eliminamos esa raíz con esa potencia. Y nos queda que x es igual tanto a raíz a menos raíz cuarta de 2 como también a más raíz cuarta
de 2, ¿listo? La positiva y la negativa, y obviamente eso en decimales, bueno, aquí yo coloqué solamente que dos cifras de decimales, entonces por ejemplo, miren, raíz cuarta, voy a cambiar esto por 4, y veamos raíz cuarta de 2. Miren que es exactamente el mismo valor que obtuvimos en GeoGebra con las tres cifras de decimales, 1,189, y aquí sería pues el mismo positivo. Listo, notemos acá en GeoGebra 1,189. Listo, de esta manera comprobamos que es uno de los pasos o uno de los puntos que nos pide el problema. Listo, verificar los resultados con lo reportado en GeoGebra. Listo, entonces ya lo verificamos, están bien. Entonces, ahora qué hacemos, vamos a describir la integral que determina el área, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos los puntos de corte, tenemos los puntos donde se cruzan las gráficas y así sabemos el área que encierra estas dos curvas. Listo, ya sabiendo nosotros esos puntos donde se cruzan, pues entonces ya sabemos su área encerrada. Listo. Ahora, sabiendo que cuando nosotros vamos a calcular el área entre dos curvas, lo que hacemos es calcular el área, la integral, perdón, vamos a calcular la integral, listo, que va desde el punto inicial hasta el punto final, listo, el límite inferior hasta el límite superior, de la función que está por encima entre ese intervalo, menos la función que está por debajo. Listo, miren que la función que está por encima es la función f de x y la que está por debajo es la función g de x. Por tanto, a nosotros plantear o describir esta integral, entonces va a ser de la siguiente manera. Esa área que vamos a calcular va a ser la integral que va desde el límite inferior, ¿listo? De esa área encerrada hasta el límite superior de esa área encerrada, ¿listo? De la función que está por encima, en este caso recuerden que la función que está por encima es la función f de x, de la función f de x, y la que está por debajo es g de x, ¿ok? Entonces reemplazando esas funciones allí, tenemos que f de x es x a la 4 menos la función g de x que es 4x a la 4 menos 6. Ahora noten aquí que yo ingresé aquí en los límites de integración esta expresión con la raíz cuarta del límite inferior y límite superior. Ustedes pueden tomar pues los decimales, ¿listo? Si no es que de esta manera, como esto tiene muchos decimales, miren, noten aquí que tienen muchos más decimales, entonces para ser más exactos, pues yo prefiero utilizar esta expresión así, ¿listo? Entonces, así lo podemos hacer también. Aunque también, como les digo, si utilizan los decimales, está bien, va a haber solamente una pequeña diferencia en los decimales cuando tengan el resultado. ¿Ok? Entonces, ya planteamos la integral, ahora vamos a resolverla. Miren aquí que este negativo le cambia el signo a toda esta expresión que vemos acá encerrada en ese paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicar distributiva. Este menos va a multiplicar a ese 4x a la 4 y a este menos 6. Entonces, menos, aquí nos quedaría menos 1 por 4x a la 4, entonces sería menos 4x a la 4. Y menos por menos, más, nos quedaría más 6. ¿Listo? Bien, entonces miramos si tenemos que sumar términos semejantes. Miren aquí que este x a la 4 menos 4x a la 4 son semejantes, entonces esto nos da menos 3x a la 4. Ahora aplicamos la propiedad de linealidad, que recuerden que cuando tenemos la integral de una suma de funciones, ¿listo?, es igual a la suma de las integrales de cada una de estas funciones. Las podemos separar aplicando linealidad. Entonces, integral que van desde este límite inferior hasta el límite superior, ¿listo? Y el ya planteado, de el primer término menos 3x a la 4 por el diferencial de x, ahora más la integral con los mismos límites, ¿listo? Porque toda esta expresión que está acá, pues tienen esos límites de integración. Entonces, si los separamos, pues deben tener los mismos límites. Entonces, integral desde menos raíz cuarta de 2 hasta raíz cuarta de 2 de 6 por dx. Este 6, que es una constante, lo podemos sacar de la integral, ¿listo? Y este menos 3 también lo podemos sacar de la integral. Y aquí pues aplicaríamos la integral, por ejemplo, de una potencia. Esto sería menos 3
por la integral de x a la 4 más 6 por la integral del diferencial de x. La integral del diferencial de x es x. Nos quedaría 6 por x. Y aquí recuerden, la integral de una potencia se le suma al exponente 1, nos quedaría x a la 5 sobre 5. ¿Listo? Si se divide sobre ese mismo valor. Se le suma 1 y se divide sobre ese mismo valor. ¿Listo? Entonces, esta sería la integral de toda esta expresión. ¿Ok? Y le agregamos los límites de integración que van desde menos raíz cuarta de 2 hasta raíz cuarta de 2. Ahora sí, aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Vamos a reemplazar los límites de la integral en el resultado. ¿Cómo hacemos? Evaluamos en el resultado primero el límite superior y luego le restamos evaluando en ese resultado el límite inferior. Entonces noten aquí que es menos 3x a la 5 sobre 5. Entonces aquí sería menos 3, evaluando el límite superior, listo, raíz cuarta de 2, a la 5 sobre 5, más 6 por raíz cuarta de 2, listo, que es lo que equivale el límite superior. Y ahora hacemos lo mismo, pero ingresando el límite inferior, es decir, ingresando este valor que vemos acá, donde se encuentra x. Operamos esto y luego lo restamos. Vamos a operarlo acá. Vean cómo se puede hacer. Menos 3 raíz cuarta de 2. Todo esto elevado a la 5. Dividido 5 más 6 por raíz cuarta de 2. Miren, tomando tres cifras decimales, como nos indica el ejercicio, nos da 5.78. ¿Listo? Y si aquí le agregamos la para el límite inferior, recuerden que simplemente ponerle el negativo. ¿Listo? Ahí. Nos da entonces lo mismo, pero de signo contrario, menos 5.708. Pero este negativo de la resta aquí me va a cambiar el signo de acá, entonces menos por menos más. Y aquí pues se sumarían 5.708 más 5.708 nos da como resultado 11.416 unidades cuadradas, porque estamos calculando el área. Listo, cuando estamos calculando área hay que indicar que está en unidades al cuadrado. Ok, ahora vamos a verificar este resultado en GeoGebra. Entonces vamos a escribir aquí la palabra integral y van a elegir la segunda opción, integral entre. Y toman aquí la primera opción. Les pide función, dice, entre las dos funciones, entre el límite inferior y el límite superior. Entonces aquí sería, aquí deben elegir la primera función, la que está por encima. Miren que la que está por encima es la función f. Entonces escriben la letra f. Entonces van hacia la derecha. La segunda función, la que está por debajo, es g. Entre los límites de, aquí sí deben colocar menos 1.189, ¿listo? O si quieren, escriben la expresión de la raíz cuarta. ¿Listo? Vamos a escribir aquí la raíz cuarta. Sería raíz cuarta. Bueno, el límite inferior es menos raíz cuarta de 2. Menos raíz cuarta de 2. Ahora coma el límite superior, que es raíz cuarta. Ahora positivo. Raíz cuarta de 2. ¿Listo? Le damos enter y miren que nos da exactamente el mismo resultado. ¿Listo? 11.416 es el área encerrada entre estas dos curvas. ¿Listo? Toda esa área sombreada que ven allí es de 11.416 unidades al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahora vamos al segundo ejercicio. Bien, para este ejercicio, el ejercicio B, tenemos entonces lo siguiente. Sea el área dada por la curva y igual a x a la 2 menos 2x menos 3 y la recta y igual a x más 1. Encontrar el valor de dicha área, el área que encierran estas dos curvas. Notamos aquí que esta es una
función de grado 2, quiere decir que es una parábola, como el término, listo, el coeficiente de la variable al cuadrado es positivo, entonces es una parábola que abre hacia arriba. Y esta es una recta, como el término, el coeficiente que multiplica a x es positivo, entonces su pendiente es positiva, es una recta de esta forma. Listo, nos piden hallar los puntos donde se intersecan con 3 cifras de decimales de aproximación de manera matemática y verificar los resultados con lo reportado en GeoGebra. Y también nos piden describir la integral que determina el área entre las dos curvas y solucionarla paso a paso. Listo, entonces, ¿qué nos pide primero? Hallar esos puntos donde se intersecan estas dos curvas y verificar los resultados con lo reportado en GeoGebra. Primero vamos a GeoGebra para observar estas dos funciones en el plano cartesiano, ¿listo? Entonces la primera función, recuerden que es x a la 2, x a la 2 menos 2x menos 3, esta es la función, vamos a llamarla f de x, y la recta x más 1, ¿listo? Noten allí, como les indiqué, esta es una parábola que abre hacia arriba y esta es una recta con pendiente positiva. Y este es el área que nosotros vamos a calcular. Esto, como nos piden calcular también los puntos donde se intersecan, es decir, donde se cruzan estas dos funciones, ¿ok? Donde se cruzan estas dos funciones, quiere decir estos puntos, ¿listo? Ustedes lo pueden calcular también acá. Aquí obviamente se ve que se corta aquí en -1 y aquí se corta en 4. Entonces ustedes le dan aquí, por ejemplo, le dan intersección y luego le dan clic a una función y luego le dan clic a la otra y ya les agrega los dos puntos, ¿listo? Las coordenadas. Pero necesitamos son los valores de x. Se corta en x igual a -1 y en x igual a 4. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a comprobar también de manera analítica. ¿Ok? Entonces, como esos puntos donde se cruzan las funciones son iguales, quiere decir que nosotros podemos encontrar esos puntos igualando las dos funciones. Entonces vamos a igualar las funciones para encontrar los puntos de corte. Así encontramos los puntos donde la función, donde estas dos funciones son iguales. ¿Ok? Y como les indiqué, para diferenciarla, vamos a llamarla esta como f de x y a esta como g de x. Entonces vamos a igualar esas dos funciones. Esta igual a esta para encontrar los valores de x donde ellas dos son iguales y van a ser esos puntos donde se cruzan. Este x más 1, ambos están sumando, vamos a pasarlo aquí a restar. Aquí, por ejemplo, sumamos términos semejantes. Aquí tenemos menos 2x, menos x nos da menos 3x. Y menos 3 menos 1 nos da menos 4. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. En este caso, este trinomio lo podemos factorizar, ¿listo? Para encontrar esos valores de x. Entonces recuerden, sacamos dos paréntesis de esta forma. Aquí en el primer término vamos a colocar la raíz cuadrada de x a la 2, que es x. Aquí vamos a colocar el signo que corresponde al segundo término. ¿Listo? Para eso esto debe estar ordenado del polinomio de grado mayor hasta el término independiente. Entonces aquí sería menos. Y ahora aquí en este signo va a ser la multiplicación de este menos con este menos, es decir, el signo del segundo con el signo del tercero, menos por menos nos da más. ¿Listo? Ahora buscamos dos números que multiplicados me den 4, sería, y que sumados o restados me den menos 3. ¿Listo? Teniendo en cuenta estos signos. Entonces ya sabemos, entonces sería 4 y 1, porque menos 4 por más 1 me da menos 4 y menos 4 más 1 me da menos 3. Entonces esta sería la factorización. Ahora, aplicamos el teorema de factor nulo. Si aquí tenemos estos dos términos que se están multiplicando, ¿listo? Y queremos encontrar los valores de x donde esto es igual a 0, entonces podemos hacer lo siguiente, decir que esta multiplicación es 0, si y solo si uno de los dos es igual a 0. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si x menos 4 es igual a 0, pues al multiplicarse con lo que me da aquí, nos da 0, ¿cierto? Entonces x menos 4 es igual a 0, esa es una condición. Y la otra pues sería que x más 1 nos dé también 0. Si esto es 0, entonces aquí nos va a dar otra cosa y 0 por cualquier valor acá, pues nos va a dar 0, ¿cierto? Entonces, uno de los dos tiene que ser 0 para que esto sea igual a 0. Aquí este menos 4 pasa aquí a sumar para despejar a x.
Entonces nos queda que x es igual a 4. Y aquí x más 1, este 1 pasa aquí a restar y nos queda que x es igual a menos 1. Entonces noten aquí que verificamos esos valores donde se cruzan esas dos funciones, que es para x igual a menos 1 y x igual a 4. ¿Ok? Ahora vamos a describir el área mediante la integral. ¿Listo? Vamos a escribir esa integral que permite pues determinar el área que encierra estas dos funciones. ¿Ok? Entonces, recordemos que cuando tenemos o vamos a calcular el área entre dos funciones con una integral, ¿listo? Sería la integral con los límites de integración de la siguiente manera. El límite inferior pues va a ser el punto hacia la izquierda en este caso, ¿listo? Hasta el punto hacia la derecha, es decir, el límite inferior hasta el límite superior, ¿ok? Sería desde menos 1 hasta 4, ¿ok? Y también tenemos en cuenta qué función se encuentra por encima y qué función se encuentra por debajo. Porque sería la integral que va desde el límite inferior hasta el límite superior de la función que está por encima menos la función que está por debajo. ¿Listo? De esta manera podemos plantear esa integral, ¿ok? Entonces, notemos que la curva es algo así. ¿Listo? Aquí se encuentra el límite inferior, que es ese x igual a menos 1. Y aquí el límite superior, que es ese x igual a 4. Entonces sería la integral que va desde menos 1 hasta 4 de la función que está por encima, que es la recta. ¿Listo? La recta es g de x menos la función que está por debajo, que es la parábola f de x. Obviamente por su diferencial. Y de esta manera determinamos el área. ¿Listo? Aquí la tenemos. Aquí reemplazamos lo que equivale a g de x, que es x más 1. Y aquí lo que equivale es f de x, que es x a la 2 menos 2x menos 3. ¿Listo? Así encontramos el área que encierran estas dos curvas. ¿Listo? Dentro de este intervalo, que va desde menos 1 hasta 4. Calculamos la integral. ¿Listo? Entonces para eso vamos a resolver primero todo este término, toda esta expresión. Vamos a simplificarla. Entonces aquí noten que este menos ahí tiene un 1 implícito. Y para eliminar ese paréntesis, pues hacemos la multiplicación. ¿Listo? Aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces sería menos 1 por x a la 2, menos x a la 2, menos 1 por menos 2x, más 2x, listo, cambian de signo, menos por menos más sería 1 por 3, 3, y nos quedaría así. Ahora notamos si hay términos semejantes, y lo organizamos, listo, lo organizamos también. Aquí este menos x a la 2 no tiene ningún término semejante, entonces nos queda aquí igual. Este x con este 2x son semejantes, se pueden sumar. Un x más 2x nos da 3x. Y este 1 con este 3, 1 más 3 es 4. ¿Listo? Entonces ya tenemos la expresión simplificada y ya podemos calcular esa integral. ¿Ok? Para calcular esa integral vamos a aplicar la propiedad de linealidad. Que recuerden que si nosotros tenemos la integral de una suma de funciones, son sumas de funciones, lo podemos escribir como la suma de las integrales de cada una de esas funciones, es decir, separarlas. ¿Okay? Cuando se están sumando, ya esto también se aplica pues para la resta. ¿Listo? Y pues le agregamos los límites de integración para cada una. Entonces sería integral de menos 1 hasta 4 de el primer término menos x a la 2 por dx más integral desde menos 1 hasta 4 del segundo término 3x por el diferencial más integral que va desde menos 1 hasta 4 de 4 por el diferencial de x. Ahora vamos a sacar de la integral las constantes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un menos 1, lo podemos sacar de la integral. Aquí está el negativo. Este 3 lo podemos sacar también y este 4 también. ¿Okay? Entonces aquí sería calcular estas integrales. ¿Listo? Entonces aquí aplicamos la integral de una potencia. Aquí también. Y aquí pues la integral del diferencial de x. ¿Listo? La integral de simplemente de una constante. Y recuerden que hay un 1. ¿Ok? Entonces, recordemos que la integral de una potencia pues simplemente sumarle 1 al exponente y dividirlo sobre ese valor. De que sería menos la integral de x a la 2 sería x a la 3 porque le sumamos 1 al exponente y dividimos sobre ese mismo numerito. Más, ahora 3 por la integral de x. Recuerden que el exponente aquí de x es 1. Se le suma 1, pues sería 1 más 1, 2, sobre 2. Y aquí pues 4 por la integral del diferencial de x, que es x, nos queda 4x.
y los límites de integración los dejamos indicados, que va desde menos 1 hasta 4. Por eso no agregamos la constante de integración c, porque dejamos indicado que es una integral definida. ¿Listo? Tiene unos límites de integración. Ahora, vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo, que simplemente es reemplazar los límites de integración. ¿Listo? Evaluar esos límites de integración en el resultado. Entonces vamos a evaluar el límite superior en el resultado, es decir, donde se encuentra x en el resultado que tenemos acá. Donde se encuentra x vamos a colocar o a reemplazarlo por el 4. Entonces menos 4. Aquí encerramos entre paréntesis, recuerden, porque el signo no hace parte del valor de x. Entonces simplemente está en la expresión menos, entre paréntesis 4 es 4 a la 3 sobre 3 más 3 por 4 a la 2. También encerramos entre paréntesis sobre 2 más 4 por 4. Y hacemos lo mismo ahora, le restamos haciendo lo mismo, pero reemplazando el límite inferior. Donde nos encuentra x, colocamos el menos 1. Entonces el menos, entre paréntesis, menos 1 a la 3 sobre 3, más 3 por menos 1 a la 2 sobre 2, más 4 por menos 1. ¿Listo? Entonces vamos aquí a realizar ese cálculo. ¿Listo? Y lo verificamos. 4 a la 3 dividido 3, más 3 por 4 a la 2 dividido 2, más 4 por 4. ¿Listo? Que nos da tanto en decimales como en fracción. 56 sobre 3. Vamos a tomar la fracción. ¿Listo? Para tomar de una vez todos los decimales. Así con la fracción tomamos la expresión completa. ¿Listo? El término completo. Bien. Entonces nos da 56 sobre 3. Ahora vamos a quitar ese 4 y vamos a agregar el menos 1, que es el límite inferior. Y miren que nos da menos 13 sobre 6. ¿Listo? Entonces, toda esta expresión nos da menos 13 sobre 6, pero afuera del paréntesis hay un negativo, entonces hay que tener en cuenta. Por eso encerramos mejor esto entre paréntesis, porque este signo me va a cambiar el resultado que vamos a obtener de acá. Menos por menos más, entonces al final sumamos 56 sobre 3 más 13 sobre 6, y esto nos da 125 sobre 6 unidades cuadradas. Lo podemos expresar así, o para tener una idea más de cuánto es el valor en sí, en decimales, tomando 3 cifras como nos indica el ejercicio, 3 cifras de decimales. Esto nos da 20.833 unidades cuadradas. Recuerden que estamos calculando el área. Cuando estamos calculando área, indicamos que sus unidades están en unidades al cuadrado. Serían unidades de longitud al cuadrado. Listo, ahora vamos a graficar, a comprobar este resultado en GeoGebra. Ya teníamos las dos funciones en el plano. Ahora simplemente escribimos la palabra integral y tomamos esta segunda opción y luego la primera de acá. Nos pide aquí la función que está por encima, la primera función, sería la que está por encima es g de x. La segunda función es la que está por debajo, que en este caso es f de x. El extremo inferior del intervalo es menos 1, ¿no? Extremo inferior, el de la izquierda, menos 1. Y el extremo superior, que es 4. Y le damos Enter. Noten acá que nos da 20.83, pero como queremos 3 decimales, entonces aquí, bueno, ahí solamente pues, 3 decimales. 20.833 es exactamente el resultado que obtuvimos de manera analítica. Listo, de esta manera terminamos el ejercicio número 2. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 3, el inciso C. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 3, que es el inciso C. Entonces nos dice lo siguiente: sean las curvas y igual a menos x a la 2 más 2 y y igual a 1 medio por x a la 3 menos 4x más 2, encontrar el área entre las curvas para x mayor o igual que 0. ¿Listo? Esto es muy importante, esta condición que nos están dando acá. ¿Listo? Hallar los puntos donde se intersecan con 3 cifras de decimales de aproximación de manera matemática y verificar los resultados con lo reportado en GeoGebra. Solo usar los puntos con x mayor o igual que 0. ¿Listo? Vuelven y nos indican que solamente tomemos puntos mayores o iguales que 0 para x.
describir la integral que determina el área entre las dos curvas y solucionarla paso a paso. ¿Ok? Bien, para resolver este ejercicio primero vamos a darle un nombre distinto a cada una de las curvas, porque aquí nos dicen que esta es Y y esta también es Y. Entonces vamos a llamar a esta como f de x y a esta como g de x, ¿ok? Bien, ahora vamos a GeoGebra para encontrar esos puntos de corte y luego matemáticamente hallamos los puntos de corte. ¿Listo? Para comprobarlos. Entonces vamos aquí a graficar las dos funciones. Tenemos la primera función que es menos x a la 2 más 2. Y tenemos también la función 1/2 de x a la 3 menos 4x más 2. ¿Listo? Así es la función. Listo. Entonces noten allí, en esas dos funciones, noten allí, la función de color verde pues es la función g de x y la función así como cafecita pues es la función f de x. ¿Ok? Entonces noten los puntos de corte. Miren, aquí hay un punto donde se cruza, aquí hay otro punto y aquí hay otro punto. ¿Listo? Para encontrar esos puntos de corte aquí en GeoGebra nosotros nos dirigimos acá en esta opción y le damos donde dice intersección. Una vez elegimos esa opción le damos clic a una de las gráficas y luego clic a la otra y ya nos muestra automáticamente esos puntos donde esas dos funciones se cruzan. Miren que acá se cruza en x igual a menos 4. ¿Listo? Aquí nos dan las coordenadas. ¿Listo? Pero vamos a tener en cuenta pues es el punto del valor de x. Listo. Entonces para x igual a menos 4 se cruzan. Para x igual a 0 se cruzan. Y para x igual a 2 se cruzan. Entonces miren, hay dos áreas encerradas, esta y esta. Pero como nos están diciendo que solamente tomemos valores de x para mayor o igual que 0, entonces los valores de x mayores o iguales que 0, pues sería a partir de acá hacia la derecha. ¿Listo? Entonces el área que vamos a calcular solamente es esta, porque nos están dando esa condición de que sean valores de x mayores o iguales que 0. Entonces esta área no la vamos a calcular. Si no nos dieran esa condición, entonces nos tocaría calcular esta área y esta área y luego sumarla, para así obtener el área total encerrada por ambas curvas. Pero como solamente vamos a calcular esta, entonces sería solamente un área teniendo en cuenta pues esa condición de que son valores de x mayores o iguales que 0. Entonces ahora vamos a comprobar esos puntos de corte de manera analítica. Como los puntos de corte son donde las funciones son iguales, ¿listo? Cuando una función se cruza con otra es porque en ese punto ambas funciones son iguales para ese valor de x. Entonces si nosotros igualamos las funciones podemos encontrar los puntos de corte. Entonces igualemos la función g de x con f de x o viceversa, f de x con g de x, y vamos a encontrar esos valores de x para los cuales esas dos funciones son iguales. Entonces toda esta expresión que tenemos acá vamos a pasarla del lado izquierdo, este negativo, ¿listo? Esta expresión que tiene signo negativo pasa aquí con signo positivo, ¿listo? De restar a sumar y este de sumar a restar. Miramos si hay términos semejantes. Este no tiene términos semejantes, este tampoco. Este menos 2, miren que se puede ir con este menos 2. Entonces más 2 menos 2 me da 0. Nos queda este x a la 2 con estos dos términos también. Los organizamos, nos quedaría un medio por x a la 3 más x a la 2 menos 4x. ¿Listo? Entonces tenemos toda esta expresión polinómica. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Encontrar los valores de x para los cuales pues, esta expresión es igual a 0. ¿Listo? Y así pues serán esos valores por los cuales esas dos funciones son iguales. ¿Listo? O se cruzan. Entonces para trabajar mejor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar ese un medio de ahí. ¿Listo? Para trabajar un poquito mejor. Para eso entonces vamos a multiplicar por 2 para poder cancelar ese denominador que tenemos ahí. Entonces multiplicamos todo esto por 2, es decir, toda esta ecuación la vamos a multiplicar por 2 para mantener la igualdad. No es que solamente vamos a multiplicar el primer término y los demás lo dejamos así, porque ya la alteramos. Pero si multiplicamos todo por ese mismo valor, seguimos teniendo esa expresión, una expresión equivalente a esta. ¿Listo?
Entonces 2 por 1/2 por x a la 3, pues simplemente se cancela el 2 con este 2 de abajo. ¿Listo? 2 por 1/2 es 1, entonces nos quedaría solamente 1 por x a la 3. 2 por x a la 2, 2x a la 2. 2 por menos 4x nos da menos 8x. Y del lado derecho también multiplicamos por 2. Pero como 2 por 0 es 0, seguimos teniendo 0. ¿Listo? Ya tenemos una expresión mucho más sencilla para trabajar. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a factorizar para encontrar esos valores de x. Noten que estos tres términos tienen en factor común la variable x. Entonces sacamos la variable x de factor común que multiplica, encerramos entre paréntesis, ahora dividimos. X a la 3 dividido x, nos queda x a la 2. Es el término que colocamos acá. Ahora más 2x a la 2 dividido x nos da 2x. Y ahora menos 8x dividido x nos da menos 8. ¿Listo? Así podemos sacar ese factor común. ¿Listo? Teniendo en cuenta que x es el factor común de esos tres términos. Bien, ahora aplicamos el teorema de factor nulo, teniendo en cuenta que toda esta expresión es igual a 0 si uno de los dos factores son iguales a 0. Si x es igual a 0, aquí me da cualquier cosa, 0 por cualquier cosa me da 0. O si esta expresión es igual a 0 y aquí me da cualquier cosa, es 0 por cualquier cosa, pues me da 0. Ese es el teorema de factor nulo. Entonces sale esta condición de que esto sea 0 o que esto sea 0. Entonces ya aquí tenemos un punto. ¿Listo? El cual está bueno porque recuerden que en GeoGebra uno de los puntos de corte era ese x igual a 0. ¿Listo? Ahora, esta expresión debe ser igual a 0. ¿Listo? Para que esto se cumpla también. Entonces aquí tenemos un trinomio, lo factorizamos. Recuerden que para factorizar ese trinomio, entonces sacamos los dos paréntesis. Aquí colocamos la raíz cuadrada del primer término, debe estar organizado, que sería raíz cuadrada de x a la 2, es x. X aquí también. Aquí va el signo del segundo término, que es más. Y aquí va el signo de la multiplicación del segundo término con el tercer término. Más por menos es menos. Y ahora dos números que multiplicados me den 8 y que sumados o restados me den 2. Sería 4 y 2. Más 4 por menos 2 me da menos 8 y más 4 menos 2 me da 2. ¿Listo? Entonces, ahora la multiplicación de estos dos es igual a 0. ¿Okay? Para que esto sea igual a 0, uno de los dos debe ser igual a 0. Y planteamos también el teorema de factor nulo, de que x más 4 sea igual a 0 o que x menos 2 sea igual a 0. Despejamos, este pasa aquí con signo contrario y este también. Nos queda entonces que x es igual a menos 4 y también que x es igual a 2. Entonces miren que los tres puntos son exactamente los mismos que calculamos en GeoGebra. ¿Listo? Se cortaba en menos 4, se cortaba en 0 y se cortaba también en 2. Pero recuerden que el ejercicio me dice, tomemos valores solamente para x mayores o iguales que 0 y calculemos el área encerrada entre las dos curvas con esa condición. Pero este no la cumple, ¿listo? Porque es menor que 0. Entonces este no lo tomaremos, no vamos a tomar ese valor, solamente el 0 y el 2. ¿Listo? Y así lo comprobamos con GeoGebra. Ahora, ya teniendo esos puntos de corte, podemos calcular el área encerrada entre esas dos curvas. ¿Okay? Vamos a describir esa integral que determina el área entre las dos curvas. Entonces vamos a recordar algo. Vamos a escribir aquí a GeoGebra. Como solamente vamos a calcular el área encerrada solamente de este pedacito. Entonces recordemos que se calcula mediante la integral que va desde el límite inferior, ¿listo? El extremo inferior que sería este, el de la izquierda, hasta el límite superior que sería el de la derecha, de la función que está por encima, que en este caso la función en este pedacito, la que está por encima es f de x, restándole la función que está por debajo, que es g de x. Esa sería la integral que va desde 0 hasta 2 de la función f de x menos g de x. ¿Listo? Así calculamos el área encerrada entre dos curvas. Vamos acá. Nos quedaría entonces de la siguiente forma. El área va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta 2. Recuerden que esto es con la condición de que x es mayor o igual que 0. ¿Listo? Porque hay más área encerrada, pero solamente estamos teniendo en cuenta con esta condición. De la función que está por encima, f de x menos g de x, que es la que está por debajo. Reemplazamos, f de x es menos x a la 2 más 2, y g de x es toda esta expresión
que vemos acá. Ahora calculamos la integral. Para eso vamos a eliminar este paréntesis multiplicando o aplicando la propiedad distributiva. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer este menos es cambiarle el signo a toda esta expresión. Aquí este me queda negativo, menos por menos más 4x, menos por más menos 2 me da. Este 2 se cancela con este 2. Y nos quedaría solamente esta expresión, organizándola, menos 1/2 por x a la 3 menos x a la 2 más 4x. Ahora aplicamos la propiedad de linealidad. Cuando tenemos la integral de una suma de funciones, es lo mismo que la suma de las integrales de cada una de las funciones. Entonces vamos a aplicar esa linealidad, aplicarle la integral a cada uno de los términos. Obviamente conservamos los mismos límites de integración. ¿Listo? Desde 0 hasta 2. Del primer término, menos 1/2 por x a la 3. Aquí sería de menos x a la 2 y aquí sería de 4x. Ahora podemos sacar esas constantes de la integral. ¿Listo? Y este menos 1 también lo podemos sacar de la integral. Y este 4 también lo podemos sacar de la integral. Nos quedaría entonces menos 1/2 de la integral de 0 hasta 2 de x a la 3 por el diferencial menos la integral desde 0 hasta 2 de x, desde 0 hasta 2 de x a la 2 por el diferencial. Obviamente aquí sacamos el negativo, ¿lo notan? Este 4 lo sacamos también de la integral, que va desde 0 hasta 2 de x por el diferencial. Ya integramos entonces cada uno de los términos. Entonces, esas son integrales de una potencia. Recuerden, se le suma 1 al exponente y se divide sobre ese valor. Entonces, menos 1/2 que multiplica la integral de x a la 3. Menos 1/2 por x a la 4, se le suma 1 al exponente, dividido 4. Aquí sería menos x a la 3 sobre 3. Y aquí sería 4 por x a la 2 sobre 2. Si se simplifica, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Entonces nos quedaría aquí 2x a la 2, simplificando. Recuerden que como tenemos integrales definidas, entonces no le agregamos la constante, pero tenemos en cuenta que dejamos indicados los límites de integración si no los hemos evaluado todavía. Listo. Entonces simplificamos la expresión. Aquí sería menos 1 sobre 8 por x a la 4 menos x a la 3 sobre 3. Y aquí nos quedaría solamente 2x a la 2. Y los límites de integración. Ahora aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que es simplemente evaluar los límites de integración en el resultado. Entonces vamos a evaluar en el resultado el límite superior, donde se encuentra x, lo reemplazamos por el límite superior, que es 2. Nos quedaría menos 2 a la 4 sobre 8, menos 2 a la 3 sobre 3, más 2 por 2 a la 2. Menos, ahora hacemos lo mismo, pero evaluamos el límite inferior. Sería menos 0 a la 4 sobre 8, menos 0 a la 3 sobre 3, más 2 por 0 a la 2. Esto me da 0, esto me da 0, esto me da 0, entonces aquí obtengo 0. Y toda esta expresión, si la comprobamos aquí en la calculadora, y rapidito, menos 2 a la 4 dividido 8, menos 2 a la 3 dividido 3, más 2 a la 2. 2 por 2 a la 2. Miren que nos da 10 tercios. Listo. 10 tercios menos 0 nos da 10 tercios. Y nos da en unidades cuadradas. Recuerden que estamos calculando el área encerrada entre dos curvas. Y el área se representa como una unidad de longitud al cuadrado. ¿Ok? Listo. Y eso en decimales es 3.333. ¿Ok? 3.333, teniendo en cuenta que el ejercicio nos dice que tomemos 3 cifras de decimales. Ahora vamos a comprobarlo en GeoGebra. Entonces para eso vamos a escribir la palabra aquí, integral, y tomamos la segunda opción y luego aquí tomamos la primera. Nos pide una función, la segunda función sería la función que está por arriba, la función que está por debajo, el extremo inferior del intervalo y el extremo superior del intervalo. Entonces sería la función f. Bueno, ¿qué función está por encima? La marroncita que sí, es la f. La segunda función, que es la que está por debajo, g de x, entonces sería g. El límite inferior sería 2. Perdón, el extremo inferior es 0 y el extremo superior es 2, desde 0 hasta 2. Miren que nos da 3.33, pero aquí le agregamos lo de las 3 cifras. Listo, y ahí nos da 3.333.
De esta manera comprobamos el ejercicio número 3. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 4. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 4, que es el literal D, el inciso D, y nos dice, utilice GeoGebra para realizar las gráficas de las curvas f de x igual a x a la 2 más 2x más 11 y g de x igual a menos 4x más 2 en el mismo plano cartesiano, teniendo en cuenta que los puntos de intersección para x son 0 y menos 3. Que bueno, aquí ya nos dan los datos en los cuales nosotros vamos a calcular esa área encerrada por esas dos curvas. Nos piden hallar los puntos donde se intersecan, ¿listo? Con 3 cifras decimales de aproximación de manera matemática y verificar los puntos, estos puntos, con lo reportado en GeoGebra. Nos piden describir la integral que determina el área entre las dos curvas y solucionarla paso a paso. Bien, entonces tenemos las dos funciones, la función f de x y la función g de x. Como nos piden calcular esos puntos donde se intersecan, ¿listo? Nos piden calcular esos puntos donde se intersecan. Vamos primero a graficar esas funciones en GeoGebra. Entonces tenemos x a la 2 más 2x más 11 y tenemos también menos 4x más 2. Tenemos esas dos funciones. Miren que es una recta con pendiente negativa y tenemos una parábola que abre hacia arriba. Si le damos acá, por ejemplo, y le damos intersección, ella nos muestra los puntos donde se intersecan. ¿Listo? Ahora le damos clic a una de las gráficas y luego a la otra y ya nos muestra dónde se intersecan las dos gráficas. Se intersecan en el punto x igual a menos 3. ¿Listo? Pero ¿qué nos dice el ejercicio? ¿Listo? Vamos aquí a colocar esto en pantalla dividida. ¿Listo? ¿Qué nos dice el ejercicio aquí? Nos dice que los puntos de intersección para x son 0 y menos 3. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, aquí la palabra no debería ser intersección, pues porque el punto de intersección es el que acabamos de calcular. Seguro el ejercicio nos quiere indicar que vamos a calcular el área encerrada entre este intervalo. ¿Listo? El intervalo encerrado entre esas dos curvas. ¿Listo? Sobre este intervalo. Vamos a graficar estas rectas. ¿Listo? X igual a 0 y x igual a menos 3 son rectas verticales. Entonces escribimos x igual a 0. Eso para que vean que dónde se encuentra el área encerrada. Y x igual a menos 3. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir el ejercicio seguramente. Porque de esta manera ya hay un área encerrada. ¿Listo? Que es esta área que ven acá. ¿Ok? Bien. Entonces, volviendo aquí de forma analítica, vamos a encontrar ese punto donde se cruzan las dos gráficas, que aquí nos da que es x igual a menos 3. ¿Listo? El punto de intersección. ¿Ok? Pero aquí nos piden calcular el área encerrada dentro de este intervalo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta estos puntos desde 0 hasta, perdón, desde menos 3 hasta 0. Miren el menos 3 acá. Y la recta x igual a 0 acá. Entonces, el área encerrada sería esta que ven acá. Bien, entonces vamos aquí a pantalla completa. Bien, entonces vamos a comprobar ese punto donde las dos gráficas se cruzan, que es uno de los puntos que nos pide el ejercicio. Entonces, cuando dos funciones se cruzan, ¿listo? Cuando se cruzan es porque en ese punto las dos funciones son iguales. Entonces, para ese valor de x la función es igual para ambas. Entonces, si nosotros igualamos las funciones, podemos encontrar esos puntos de corte. Vamos a igualar la función f de x con la g de x. ¿Okay? X a la 2 más 2x más 11 igual a menos 4x más 2. También puede ser al revés. ¿Listo? Está acá y está acá. Lo mismo. Ahora pasamos todo este término, ¿listo? Toda esta expresión de este lado. Este está restando, pasa aquí a sumar y este está sumando, pasa aquí a restar. Miramos si podemos sumar términos semejantes. Este es x a la 2, no se puede sumar con nadie más. Nos queda así. Este 2x con este 4x nos queda 6x y este 11 con menos 2 nos da 9. Y entonces aquí tenemos un trinomio.
¿listo? De la forma x al cuadrado más bx más c. Bien, entonces para nosotros factorizar, encontrar esos valores de x para los cuales esto es igual a 0. Recuerden que como pasamos todo esto, entonces ahora todo esto es igual a 0. Y lo que debemos hacer es encontrar el valor de x para que esto sea 0. ¿Listo? Aquí podemos notar que esto es un trinomio cuadrado perfecto porque tenemos la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada del tercer término, tiene raíz cuadrada exacta. Voy a escribir esto acá, x a la 2 más 6x más 9. ¿Listo? ¿Sí? Igual a 0. Este tiene raíz cuadrada exacta, que es x. Este tiene raíz cuadrada, que es 3. ¿Listo? Y si multiplicamos el número 2 por x y ese resultado por 3, nos da el de la mitad. Y como nos da el de la mitad, quiere decir que es un trinomio. ¿Listo? Un trinomio cuadrado perfecto. ¿Okay? Y entonces eso se puede escribir como x más 3. ¿Listo? La raíz cuadrada del primero, que es x. La raíz cuadrada del tercero, que es 3. Y el signo de la mitad, que sería más. Y esto al cuadrado. ¿Okay? También lo podemos factorizar así. ¿Ok? La raíz cuadrada, abrimos los dos paréntesis, raíz cuadrada del primero, aquí también colocamos x, aquí el signo del segundo término, aquí el signo de la multiplicación de este por este, más por más, y ahora dos números que multiplicamos me den 9 y que sumamos me den el de la mitad, 3 más 3, 9, perdón, 3 por 3, 9, y 3 más 3, 6. ¿Listo? Bien, entonces, esto es lo mismo que esto, ¿listo? Porque tienen la misma base, podemos sumar los exponentes. Entonces podemos hacerlo ahí en este caso, podemos hacerlo de esas dos formas. Entonces aquí aplicamos el teorema de factor nulo, que sería que esta expresión es igual a 0 si y solo si uno de ellos dos es igual a 0. ¿Listo? Pero como es la misma expresión, entonces sería x más 3 igual a 0 y también x más 3 igual a 0. ¿Listo? Entonces nos dan esos valores de x. Ese valor de x igual a menos 3. ¿Listo? Ya esto no era necesario escribirlo porque es la misma expresión. ¿Listo? Tomada de acá también. Entonces tenemos ese resultado de x igual a menos 3. Entonces recuerden que ese es el valor que encontramos en GeoGebra, que era el punto donde se cruzan esas dos gráficas. ¿Listo? Pero esto es simplemente algo que está pidiendo el ejercicio, que es el punto donde ellas se cruzan. Pero solo vamos a tener en cuenta para calcular el área, estos puntos que nos indican acá, desde menos 3 hasta 0. ¿Listo? Esos van a ser los límites de integración. Entonces vamos acá nuevamente, dividir la pantalla. Y noten acá que nosotros para calcular el área entre esas dos curvas dentro de ese intervalo, que nos lo dieron desde menos 3 hasta 0, es decir, el área que está acá, nos dieron los límites de integración. Entonces sería la integral que va desde el límite inferior, ¿listo? El extremo inferior del intervalo, es decir, el del lado izquierdo, hasta el extremo superior, el del lado derecho, que sería hasta 0, hasta acá. De la función que está por encima. ¿Qué función está por encima? La roja. La roja es la parábola. ¿Listo? Que es la función f de x. Menos la que está por debajo, que es la función g de x. Reemplazamos cada una de ellas, que sería la función f de x menos la función g de x. De esta manera describimos la integral que se utiliza para calcular el área encerrada por estas dos curvas. Entonces aquí tendríamos menos 3, perdón, integral que va desde menos 3 hasta 0 de esta expresión. Para calcular esa integral, vamos primero a resolver o a simplificar esta expresión un poco. Vamos a eliminar ese paréntesis. Recuerden que aquí hay un menos 1, por el negativo que está acá, y me va a cambiar los signos de los que están dentro del paréntesis. Serían menos por menos más y menos por más menos. Sumamos términos semejantes. Este 2x lo podemos sumar con este 4x, nos queda 6x, y este 11 menos 2 nos da 9. Aplicamos la propiedad de linealidad, que simplemente es cuando tenemos una integral de una suma de funciones, pues es igual a la suma de las integrales de cada una de esas funciones. Es decir, aplicar la integral a cada término. Integral conservando obviamente sus límites de integración.
integral de menos 3 hasta 0 de x a la 2 por dx, más integral de menos 3 hasta 0 de 6x, más la integral de menos 3 hasta 0 de 9 de x por su diferencial cada una de ellas. ¿Listo? Ahora vamos a sacar las constantes. Este 6 lo podemos sacar de la integral y este 9 también, para que solamente nos quede el diferencial de x. Aquí aplicamos la integral de una potencia, simplemente le sumamos 1 al exponente y dividimos sobre ese valor. Entonces sería x a la 3 sobre 3 más 6 que multiplica la integral de x, que sería x a la 2 sobre 2 más la integral de más 9 por la integral del diferencial de x. La integral del diferencial de x es x. Y como tenemos integrales definidas, entonces no le colocamos la constante, pero indicamos sus límites de integración. Y ahora aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que es evaluar los límites de integración. Vamos a evaluar el límite superior en el intervalo, ¿listo? Donde se encuentra x, colocamos o ingresamos el valor de 0, ¿listo? Bueno, esto no va, perdón, es esto. Ingresamos el valor de 0, y aquí donde se encuentra x, luego le restamos, donde se encuentra x, ahora sustituimos o reemplazamos el valor del límite inferior, que sería menos 3. Ahora aquí, este límite inferior lo sustituimos donde se encuentra x, y tenemos esta expresión que vemos acá. Entonces, en la solución evaluamos el límite superior, menos en la solución evaluamos el límite inferior. Entonces esto obviamente nos da 0, nos da 0, nos da 0, sería 0 menos. Todo esto que está acá nos da menos 9, pero con este menos que está acá, menos por menos, me da más. Nos quedaría que es igual a 9. Y como estamos calculando el área encerrada entre dos curvas, entonces el área se representa como una unidad de longitud al cuadrado, entonces se deja expresado como 9 por unidades al cuadrado. ¿Listo? 9 unidades al cuadrado. Vamos a comprobar el área encerrada en GeoGebra. Entonces sería, escribimos la palabra integral, la segunda opción y luego la primera, de la función f, ¿listo? La función que está por encima, luego la que está por debajo, el extremo inferior es menos 3 y el extremo superior que llega hasta 0. Noten allí que es exactamente el mismo valor, nos da 9. Y es el área sombreada que observan allí. 9 unidades al cuadrado. De esta manera terminamos el ejercicio número 4 y ahora vamos por el ejercicio número 5. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 5, el inciso E, y nos dice lo siguiente. Utilice GeoGebra para realizar las gráficas de las curvas y igual a 5x a la 2 menos 8 y y igual a menos x a la 2 más x en el mismo plano cartesiano. Hallar los puntos donde se intersecan con 3 cifras decimales de aproximación de manera matemática y verificar los resultados con lo reportado en GeoGebra. Describir la integral que determina el área entre las dos curvas y solucionarla paso a paso. Primero vamos a darles nombres a cada una de las curvas para diferenciarlas, ¿listo? Porque aquí nos colocan y y también. Entonces vamos a escribir a esta función, vamos a llamarle a esta función como f de x y a esta, la segunda, como g de x. Bien, ahora debemos encontrar los puntos donde se intersecan. Primero vamos a hacerlo en GeoGebra y luego lo hacemos de forma analítica. Tenemos entonces la primera función 5x a la 2 menos 8 y tenemos también menos x a la 2 más x. ¿Listo? Tenemos entonces esas dos funciones que vemos allí. Obviamente el área encerrada entre ellas dos va a ser esta, ¿cierto? El área que encierran esas dos curvas. Los puntos de corte, pues simplemente vamos acá a esta opción, le damos intersección, le damos clic a una gráfica y luego la otra, y ya nos grafica de una vez los dos puntos. ¿Listo? Aquí nos dan las coordenadas, pero vamos a encontrar eso, son los valores de x, ¿listo? Los valores de x son los que nos van a ayudar a encontrar o a plantear esa integral que va a calcular el área. Entonces vamos aquí a colocar 3 cifras significativas, perdón, 3 cifras de decimales. Y miren acá los valores donde esas dos funciones se cruzan para x. Se cruza para x igual a menos 1.074 y para x igual a 1.241. Vamos acá entonces
a hallar esos valores de forma analítica. Entonces, como los puntos de corte son donde la función, en este caso la función f de x y g de x son iguales, ¿listo? Cuando dos funciones se cruzan es porque en ese punto esas dos funciones son iguales, ¿listo? Para ese valor de x en específico, esas dos funciones son iguales, por eso se cruzan allí. ¿Listo? Entonces, si nosotros igualamos las dos funciones, podemos encontrar esos puntos de corte, es decir, buscar ese valor de x para los cuales esas dos funciones son iguales. Igualamos f de x con g de x, ¿listo? 5x a la 2 menos 8 igual a menos x a la 2 más x. Aquí tenemos 5x a la 2 menos 8, y ahora pasamos toda esta expresión de este lado. Este está restando, pasa aquí a sumar, y está sumando, pasa aquí a restar. Sumamos términos semejantes, este más 5x a la 2 más x a la 2 nos da 6x a la 2 menos 8 no tiene términos semejantes, por eso aquí tenemos menos 8, y aquí menos x tampoco tiene términos semejantes, nos queda así. Y tenemos entonces aquí un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más bx más c. Listo, tenemos una ecuación cuadrática. Y recuerden que cuando nos vamos a solucionar ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, que es lo que vamos a solucionar acá, vamos a solucionar esa ecuación cuadrática o de segundo grado. ¿Listo? A encontrar los valores de x para lo cual toda esta expresión o toda esta ecuación y toda esta expresión es igual a 0. ¿Listo? Y para eso recordemos que podemos utilizar la fórmula general, que es la que se usa para solucionar ecuaciones de segundo grado. ¿Listo? Ahora recuerden que esto es menos b más o menos, ¿listo? Uno con un más y otro con un menos, por eso salen dos soluciones, un x1 y un x2, de menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Ahora, ¿quién es a, quién es b y quién es c? Recuerden que a es el término que multiplica, ¿listo? O el coeficiente de la variable x a la 2, b es el coeficiente de la variable x y c es el término independiente, entonces a sería 6, b sería menos 1 y c sería menos 8. Simplemente reemplazamos cada uno de esos valores aquí en esta fórmula y calculamos, ¿listo? Entonces sería menos, recuerden que este menos es del valor de b y este menos es de la fórmula, por eso aquí aparece menos, entre paréntesis, menos 1, porque este menos es de la fórmula y este menos es del valor de b, más o menos, raíz cuadrada de menos 1 a la 2, menos 4 por 6 por menos 8, entre 2 por a, que sería 2 por 6. Esto aquí nos da menos por menos por menos más, por eso nos da 192, y aquí menos 1 a la 2, 1, 1 más 192, nos queda en el radicando 193. 1 más o menos raíz cuadrada de 193 dividido 12, porque 2 por 6 es 12. Y como les dije, tomamos un más y tomamos un menos. Es decir, una respuesta con el restando y una respuesta sumando. Por eso nos sale un x1 y un x2. ¿Listo? Entonces, toda esta expresión que está acá nos da entonces 1 más raíz cuadrada de 193 dividido 12. 1.241 cuando utilizamos el más, y cuando utilizamos el menos nos da menos 1.074, que son exactamente el mismo valor que encontramos en GeoGebra donde se cruzan las dos funciones. Miren allí. ¿Listo? Bien. Entonces ya de esta manera comprobamos lo reportado en GeoGebra con 3 cifras de decimales. Ahora describimos la integral para calcular el área. Entonces, notemos acá que cuando nosotros vamos a calcular el área encerrada entre dos curvas, ¿listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la función que está por encima y la función que está por debajo. Muy importante saber qué función se encuentra por encima y qué función se encuentra por debajo. ¿Ok? Entonces va a ser la integral que va desde el límite inferior del intervalo, es decir, desde este punto, el del lado izquierdo, hasta el límite superior, que sería el del lado derecho
de la función que está por encima menos la función que está por debajo. Sería la función g de x que está por encima menos la función f de x que está por debajo. Está por encima g de x. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la integral que va desde menos 1.074, que es el límite inferior, hasta el límite superior, 1.241. Recuerden que aquí aparece el límite inferior, menos 1.074, hasta el límite superior, 1.241. ¿Listo? De la función que está por encima, g de x, menos la función que está por debajo. Reemplazamos la función g de x es menos x a la 2 más x, y la función f de x es 5x a la 2 menos 8x. Hay que tener en cuenta el negativo, ¿listo? Por eso aquí encerramos entre paréntesis, porque este signo va a cambiar todo esto. Entonces ahora este menos cambia todos los signos de toda esta expresión, entonces aquí quedaría menos 5x a la 2, menos por menos más, quedaría más 8. Menos un x a la 2, sumando términos semejantes, menos x a la 2 menos 5x a la 2 me da menos 6x a la 2 más x más 8. Entonces ya aquí simplificamos, entonces podemos calcular la integral. Para calcular esta integral vamos a aplicar la linealidad, ¿listo? Recuerden que cuando tenemos la integral de una suma de funciones es lo mismo que la suma de las integrales de cada una de esas funciones. Entonces sería aplicarle la integral a cada uno de esos términos, pues conservando también esos límites de integración. Integral desde menos 1.074 hasta 1.241 del primer término, que sería menos 6x a la 2 por el diferencial, más ahora con el segundo término, más y ahora con el tercer término. Ahora podemos sacar las constantes de la integral. Este menos 6 puede salir de la integral. Este 8 también puede salir de la integral. Y nos quedaría esta expresión así. ¿Listo? Ahora calculamos cada una de esas integrales. Integral de una potencia, que sería en este caso x a la 2, se le suma 1 al exponente y se divide sobre ese mismo valor. Sería menos 6 por el resultado de esta integral. X a la 3 sobre 13. Más, ahora este se le suma también 1 y se divide entre ese mismo valor. X a la 1 más 1, entonces sería x a la 2 dividido 2. Más 8 por la integral del diferencial. La integral del diferencial es la variable x. ¿Listo? Simplificamos, tercera de 6 es 2 y tercera de 3 es 1. O simplemente menos 6 dividido 3 me da menos 2 por x a la 3 más x a la 2 sobre 2 más 8x. Hay que tener en cuenta los límites de integración, ¿listo? Dejarlos indicados porque tenemos integrales definidas. No se coloca la c, la constante c, pero sí se coloca los límites de integración. Que ahora sí los vamos a evaluar. Vamos a evaluar los límites de integración aplicando el teorema fundamental del cálculo, que simplemente es reemplazar el límite superior en la solución, ¿listo? Que es esto que tenemos acá, y le restamos haciendo lo mismo reemplazando el límite superior, el límite inferior en la solución, que es lo que tenemos acá. Haciendo todos estos cálculos en la calculadora, ¿listo? Realizando todo esto en la calculadora, tenemos como resultado 6.875 y de este lado tenemos menos 5.537. ¿Listo? Resultado negativo. Pero con este negativo, recuerden que sería restar esto menos esto, pero como esto me dio negativo, entonces menos por menos más. Entonces sería 6.875 más 5.537 nos da un área de 12.412 unidades al cuadrado. Esto se debe indicar porque estamos calculando el área. Recuerden que el área se representa como una unidad de longitud al cuadrado. ¿Listo? Este sería el resultado. Ahora vamos a comprobarlo en GeoGebra. ¿Listo? Puede variar el resultado en algunos decimales porque recuerden que aquí estos resultados que obtuvimos acá tienen muchísimos más decimales. ¿Ok? Entonces solamente estamos aproximándolo a 3 decimales. Entonces, bueno, aquí sería integral. Y tomamos la segunda opción. Y luego aquí tomamos la primera opción. Nos pide calcular entonces el área entre estas dos curvas dentro de este intervalo. Entonces nos pide la función que está por encima, que es la función g de x, la letra g.
Luego la letra f, que es la función que está por debajo. El extremo inferior, bueno, aquí vamos a colocar ese mismo valor. Como les dije, puede variar un poquito por los decimales. 0.74 menos 1.074 hasta el límite superior, que sería 1.241. Y le damos Enter. Miren que nos da 12.413. Ya nos dio 412. Como les dije, pues GeoGebra de pronto aproxima un poco diferente a como yo lo aproximé. Pero miren que la diferencia es muy pequeña. De esta manera terminamos el ejercicio, los 5 ejercicios. Espero les haya gustado, comenten qué les pareció y nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.